Está con nosotros el doctor John Garaycoa Cárdenas, licenciado en Criminología de Estados Unidos, poligrafista internacional en México, máster psicofisiólogo forense en España, especializado en seguridad en España, Colombia e Israel, doctor honoris causa en Derechos Humanos, con más de 35 años de experiencia en seguridad e investigación. Y acá está trabajando en el tema que por primera vez en Ecuador los miembros de la Armada Nacional están siendo sometidos ya a se someterán al tema del polígrafo. Doctor, bienvenido, buenos días, un gusto poder conversar y dialogar con usted, que usted también es un máster en seguridad y este país pide a gritos el tema de seguridad, cómo protegernos. Con nosotros está aquí el abogado Javier Briones Delgado, quien le habla en el uso del micrófono Robert Intriago, y toda la audiencia mayoritaria que tiene Radio Farra en la provincia de Manabí. Doctor, es un gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, un fuerte abrazo para toda su audiencia manabita de Puerto Viejo y de todo Manabí, ¿no? Gracias por la entrevista, siempre a la orden. Bueno, iniciamos, Javier. Sí, buen día. Por un tema que en su momento causó mucha polémica acá en el territorio ecuatoriano, cuando este tema del polígrafo se le quiso imponer a los miembros de la Policía Nacional, dijeron que eso era vulnerar derechos y garantías de los uniformados. ¿Qué piensa usted de aquello? ¿Se vulnera o no con el uso del polígrafo alguna garantía constitucional? La policía lo viene haciendo hace muchos años para su proceso de ingreso de personal y para el control de todo el personal activo. De allí, en ningún momento se vulneran derechos, en ningún momento. Un examen de polígrafo es totalmente amigable, obviamente siempre se va a requerir de la autorización voluntaria del examinado. Recordemos que en la Constitución habla de que la persona se puede acoger el derecho al silencio. ¿Qué tal si mañana una X persona, cualquier ciudadano, está frente al juez o frente al fiscal y se acoge el derecho al silencio? ¿Y qué pasa ahí? No pasa absolutamente nada. No lo pueden obligar a hablar a favor o en contra de tal o cual situación. Igual puede suceder con el polígrafo. Si mañana alguien no quiere colaborar, simplemente se hará el informe de que no quiere colaborar. Pero sabemos que todo tipo de control es incómodo. Usted cuántas veces se ha subido a un avión y antes de subirse al avión tiene que sacarse todo lo que tiene en sus bolsillos, abrir su maleta, sacarse la chaqueta, en ocasiones hasta los zapatos, para pasar por un control, por un filtro. Más allá de que tenga su boleto de abordaje, tiene la obligación de pasar por un control. Asimismo con el polígrafo, ¿ok? Usted, por más que me diga que no es el culpable, tiene la necesidad de colaborar, especialmente si maneja fondos públicos, especialmente si está en una función pública que tiene prácticamente la obligatoriedad de demostrar que no está involucrado en actos ilícitos, que no está involucrado en situaciones. De allí, el polígrafo utilizado en general para dos cosas. Doctor, perdón que le interrumpa, ¿y no podríamos caer en una autoinculpación o autoincriminación en un tema de estos? No, porque siempre se va a tomar la autorización voluntaria, se hace firmar la autorización voluntaria para poder realizar el examen, casualmente para tener el consentimiento de la persona. En el momento que ya tenemos el consentimiento formal de la persona, en ese momento ya queda de lado cualquier tema que se vulnere algún tema de algún derecho personal. Eso está siendo voluntario. En las Fuerzas Armadas, en la cual usted creo que ya está realizando un trabajo, ¿qué se ha descubierto con el polígrafo? A ver, Fuerzas Armadas, recién de este día lunes que pasó, está seleccionando a 15 de 60 aspirantes para hacer el curso de poligrafistas, ¿ok? Antes han tenido por ahí algún equipo, pero yo no he escuchado, más allá de alguna declaración de algún comandante que se están haciendo, pero recién van a reforzar el Departamento de Control Interno con uso de la herramienta técnica científica como es el polígrafo, ¿verdad? En lo personal,
no he realizado todavía en lo personal y en lo profesional ningún examen de polígrafo para Fuerzas Armadas. Ellos están creando su grupo. ¿Ok? 11 minutos. Como le decía anteriormente, muy utilizable el polígrafo para dos cosas. Uno, para cuando uno quiere hacer un escaneo, un paneo de situaciones no conocidas. ¿Cuáles son las preguntas ahí? ¿Usted se ha beneficiado ilícitamente con dinero, con productos? ¿Usted da información a grupos delictivos? ¿Usted ha facilitado su uniforme o armamento? ¿No? ¿Usted pertenece o da información a grupos delictivos? Es como para un control. ¿Ok? Y dos, utilizado para casos específicos, como por ejemplo el tema del radar que sucedió en Montecristi. Fue usted quien se benefició ilícitamente con dinero por dañar el radar. Fue usted quien participó. Fue usted quien sabía o sabe qué compañero ha participado en el sabotaje del radar. O sea, son preguntas específicas que, mire usted que han pasado más de un año, hay creo como 15 involucrados, pero no hay una decisión, o puede que la tengan y no lo han dicho. ¿Ok? Entonces, muy aplicable el polígrafo para casos específicos, como para casos de control y para procesos de preempleo al ingreso a cualquier institución pública o privada. ¿Este polígrafo se lo debe usar en todos los casos o en temas específicos como usted nos relata en este rato? Muy aplicable para todos los casos, inclusive para el tema de la función judicial. ¿Cuántas veces nos seguimos quejando de jueces y fiscales? ¿Por qué dar palos de ciego si tenemos una tecnología disponible a la mano, utilizable en muchos, por no decir en todos los países del mundo? Hay tecnología para la detección del engaño, hay tecnología para detectar si alguien está mintiendo. Entonces, usemos la tecnología, así como usamos cámaras, alarmas, controles pero, doctor, mucha tecnología. Pero el polígrafo puede ser burlado también. Es lo que se dice por alguna situación de película de diversión. O sea, partimos del hecho... ¿En la realidad sí o no? Partimos del hecho que no hay nada 100%. Ni siquiera una prueba de ADN es 100%. Se dice 99%. Ajá. Al hablar del polígrafo es altamente confiable. Hablamos de un 96, 98% de efectividad, que en la práctica puede llegar al 100%. ¿Ok? Pero es altamente confiable. La mentira existe desde que existe el ser humano y siempre se ha tratado de determinar cómo se identifica la mentira. El polígrafo existe hace más de 60 años. Antes era analógico, actualmente es digital y muy aplicable, obviamente, para todo tipo de casos. Creo yo que las instituciones públicas deben tener su departamento anticorrupción. Yo hace 3 años y medio aproximadamente trabajé para el IES, cuando formó el departamento ACIES, Anticorrupción IES, y fui el poligrafista y realicé exámenes de polígrafo a 120 personas que trabajan en compras públicas. Ese mismo modelo debe tener todas las instituciones públicas. Pero, para casualmente... Doctor, perdón que le interrumpa, hay una precisión, pero se ha determinado que en épocas anteriores, incluso en épocas no muy lejanas, el IES o las autoridades del IES no todas, pero han existido, han terminado siendo de las más corruptas que registra la historia. Bueno, su afirmación es correcta en el sentido de que también puede vivir en la situación. En la ocasión, cuando hice los exámenes de polígrafo, tenía ya datos, informes, datos críticos que nunca se los consideraron, a tal punto que había un trabajo que me contrataron inicialmente para 600 exámenes a nivel nacional. Llegué a 120, es más, ni siquiera me pagaron. En el sentido de que salió Richard Espinosa, que era el presidente en ese momento, y el presupuesto, y lo uno y lo otro, me tuvieron como la pelotita de tenis de un lado para otro, no por alguna novedad en el trabajo. En ningún momento tuvieron entregados los informes, recibidos los informes, pero el propio Departamento Anticorrupción, doctor, fue ¿y qué resultados al no pagar el servicio. ¿A quiénes les hizo usted esta pericia y qué resultados arrojaron? Varios resultados negativos en rojo, con reacción de mentira, que nunca fueron llevados a cabo. O sea que fue un show todo el tema de crear la oficina anticorrupción dentro del IES, porque finalmente no solamente mi persona, también había dentro de la oficina anticorrupción
la oficina donde se grababa todo en audio y video, que era otra compañía contratada. Había también el Doctor, call center. ¿Y eso no es espionaje, doctor? ¿Grabar todo 24 horas al día no es un acto de espionaje? No, hablo de grabar en audio y video todo lo que la persona va a denunciar. Ah, ya, le entendí mal. Doctor, una pregunta. Debería ser exigido, le pregunto esto, que esta prueba del polígrafo deberían ser sometidos todos los fiscales, todo lo de la función judicial. ¿Debería ser esto un requisito sine qua non al entrar a estas funciones? Debe ser, es necesario, recomendable, aplicable, confiable, medible, auditable. O sea, todo es un proceso técnico-tecnológico que puede ser auditable totalmente y puede ser demostrable inclusive tanto al examinado como al cliente al que nos contrata, y se puede determinar efectivamente si la persona está mintiendo. O sea, es tecnología donde se aplica y se monitorea reacciones fisiológicas internas involuntarias que no controlamos. ¿Ok? ¿Y puede ser vulnerable esta metodología? Algunos han dicho que inteligentemente hay muchas personas que están preparadas incluso para poder burlar el tema del polígrafo. A esas personas las invito a hacerle un examen de polígrafo a ver si burla el examen cuando yo se lo haga. Va a depender también de la profesionalización del poligrafista, ¿ok? Pero un ciudadano o cualquier persona, ¿cómo puede burlar su flujo sanguíneo? ¿Cómo puede burlar su parte eléctrica de la piel? ¿Cómo lo puede controlar? ¿Cómo puede controlar su flujo sanguíneo, respiración, parte eléctrica de la piel, sudoración, doctor, respiración? Hay varias reacciones fisiológicas internas que no controlamos, que están relacionadas con la mentira, que es lo que monitorea y registra un polígrafo. ¿Puede dar falsos positivos también un polígrafo porque una persona estuvo nerviosa o algo por el estilo? El polígrafo no mide nervios y de 100 casos, que 1, 2 o 3 o 4, de acuerdo, se dice que teóricamente el 96% de efectividad, ¿ok? Entonces, puede que alguien, y cuando se equivoca, puede que alguien culpable salga inocente, es lo más probable, pero no hay probabilidad que un inocente salga culpable. Ah, se descarta eso definitivamente. Así es, que el inocente salga culpable, no. Que el culpable, obviamente el culpable va a tratar de hacer cualquier artimaña, obviamente para pasar la prueba. Dialogamos con el doctor John Garaycoa Cárdenas, máster en criminología, poligrafista, es un máster también y es un especializado en seguridad. Y en ese tema quiero entrar en este tema. Secuestros que están al orden del día. Doctor, ¿cómo protegernos? ¿Cómo no caer en los secuestros? ¿Cómo cuidar nuestra seguridad si acá nosotros nos desnudamos en las redes sociales? En el Facebook ponemos nuestros estados. Hoy estoy comiendo acá. Hoy me fui con mi familia acá. Hoy voy a estar acá. Doctor, guíenos, oriéntenos respecto a este tema que es algo del pan diario y en varias ciudades de este país, sin alejar Manabí, porque de pronto hay muchos que no denuncian. ¿Cómo podernos proteger ante los secuestros que se dan a diario en este país? Para atender el tema de robos, secuestros y sicariatos, obviamente nuestra fortaleza es trabajar en prevención. Antes que nos suceda, hacer el análisis de riesgo que estamos expuestos para reducir la situación. Múltiples recomendaciones en ese sentido. Pero basándome en su pregunta, hay que identificar cuando se trata de un asalto y robo. En el momento que hay un asalto y robo, uno tiende a dar la facilidad al delincuente. Se me lleva el celular, le doy el reloj, le doy el dinero que tengo en el bolsillo, la bolsa, lo que sea, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos si se trata de un secuestro. Al tratarse de un secuestro, no podemos dar las mismas facilidades como cuando se trata de un asalto y robo. Son cosas totalmente diferentes. Entonces hay que estar y saber de que ante un secuestro, cuando nos quieren llevar, cuando nos quieren cargar, en ese momento tenemos que hacer varias mariomas, rabietas, hacer escándalo, no facilitar, no caminar junto no caminar junto con el secuestrador,
tirarse al piso, hacer la bulla, hacer el escándalo, porque luego de eso vamos a pasar a un cautiverio que poco o nada sabemos de qué nos va a suceder. Entonces, en el momento que identificamos que se trata de un secuestro, definitivamente tenemos que hacer todo un show, toda una estrategia en contra de que nos sean llevados en contra de nuestra voluntad, obviamente. ¿Ok? Entonces, hay que identificar eso allí para no dar las facilidades. Y instruir a la familia, al compañero, al trabajador, al hijo, a todos, porque hemos visto que inclusive familias enteras han sido llevadas y usted ve las tomas, ellos caminan, dan la facilidad al secuestrador caminando. ¿Y por qué no se tiran al piso? ¿Por qué no hacen el escándalo? Sabemos que el delincuente te va a extorsionar, te va a amenazar, doctor, te va a decir te mato, pero obviamente en ese momento es una negociación dura que uno tiene que hacer y tomar toda su fortaleza. pero muchos podrán temer que si hacen o tienen la reacción que usted aconseja en este rato, les disparen o los agredan. El delincuente, cuando trata de hacer un secuestro, trata de llevar íntegra su vida, íntegra a su víctima. A su víctima. Por eso digo, hay que identificar si se trata de un asalto y robo. Al secuestrar, ¿verdad?, él quiere llevar íntegro a su vida. ¿Ok? Pero y si accedemos totalmente, ¿qué pasa en cautiverio? También nos pueden matar, también nos pueden cortar un dedo, también nos pueden atemorizar, nos pueden sacar dinero y todo el asunto. Indistintamente si se trata de un secuestro propiamente para pedir rescate o de un secuestro express. ¿Ok? Entonces, definitivamente hay momentos duros, altamente críticos, que hay que actuar para no dar la facilidad, obviamente, al secuestrador. 8:23 minutos, 8:23 minutos. Doctor, luego del terremoto acá en Manabí en el 2016, abril de 2016, 16 de abril, la mayoría de las familias, la mayoría, y creo que todos, elaboramos planes de contingencia en tema de un siniestro de esta manera, ¿verdad? Dónde ubicarnos, dónde estar seguros, el punto de encuentro, y lo empezamos a elaborar. Pero pasó el terremoto, pasaron los días, pasó el nerviosismo para muchos, y yo creo que y me meto también allí al saco, ya lo dejamos de hacer, de practicar. ¿Cómo iniciar este plan de contingencia? ¿Cómo elaborarlo desde la familia? ¿Cómo empezarlo a hacer? Porque creo que queremos aprovechar la experiencia de usted para muchos oyentes que están escuchando la radio. Así es. Efectivamente, primero lo que ustedes están haciendo es la principal acción a favor de sus oyentes. ¿Por qué? Porque hay que concientizar de que definitivamente estamos expuestos. Yo en mi casa sigo con mi maleta de primeros auxilios para cuando se dé, Dios no quiera, un terremoto o cosas por el estilo. Eso no avisa. A igual que el asalto, el robo, el secuestro, el sicariato no avisa. Entonces hay que estar preparado y concientizar, porque hay muchas personas de que deciden, no, yo no me quiero enfermar como noticias, especialmente jóvenes. Entonces, la familia, el dirigente, el líder, tiene que obviamente involucrar y concientizar a todos de la situación que estamos viviendo en el país para casualmente tomar medidas preventivas. Doctor, si no lo hacemos, obviamente, el nivel de exposición, el nivel de riesgo será mayor. De acuerdo a su hoja de vida, usted es experto en derechos humanos también. ¿Cómo mira la situación de Bukele en El Salvador? ¿O lo que hace Bukele en El Salvador? Definitivamente sabemos que ante una situación desbordante hay que tomar datos concretos. Siempre va a haber un lastimado, alguien en desventaja. Pero, ¿qué pesa más? ¿La seguridad de los ciudadanos o de los delincuentes? A ellos, obviamente, si no se actúa como está actuando actualmente el presidente Bukele, poco o nada podemos tener en cuestión de resultados. Yo apruebo la labor y una vez que hay la situación enérgica, hay otras situaciones que ya se van aflojando, como ya hemos visto a privados de libertad que salen a hacer obras, a privados de libertad que salen a producir de una u otra manera, obviamente con una mejor clasificación. Un delincuente de alto nivel de riesgo, obviamente va a ser difícil, tendrá que hacer un trabajo de rehabilitación al interior, pero ya vemos casualmente con ellos que están haciendo otro trabajo diferenciado. No pedamos que todos los derechos humanos a favor
de los privados de libertad sean aplicados al 100% de entrada. Se van a ir dando en tanto y cuando ellos tengan la decisión del cambio. Pero se lo cuestiona a Bukele precisamente, se dice que es un vulnerador de derechos humanos de esa minoría, porque de acuerdo a los expertos, esas minorías también tienen derechos humanos. Sí, hacemos otra analogía. Cuando nos ponen el cañón, la pistola en la cabeza por robarnos, uno dice y denuncia, no, voy a denunciar un robo. Primero tenemos que denunciar el intento de asesinato. Pues. En el momento que ya nos encañonan, están primero atentando con nuestra integridad, con nuestra vida. Y ese debería ser el primer factor a denunciar. Asimismo con el tema de los delincuentes. Primero ellos han atentado contra la vida, quién sabe de cuántos ciudadanos. Ese es el primer factor que hay que reducirlo y después viene el robo. ¿Ok? ¿Qué es más grave? ¿El robo o atentar con nuestra vida? ¿Okay? ¿Qué es más peligroso? Este es un análisis, creo que profundo. ¿Qué es más peligroso para el ciudadano de bien? ¿El AMPA organizada o un Estado que actúe al margen de la ley? ¿Qué es más peligroso para el hombre de bien? Obviamente el AMPA organizada, como lo estamos viendo en el Ecuador. ¿Okay? ¿Más peligrosa el AMPA organizada que un Estado que actúa al margen de la ley? ¿Verdad? ¿Me repite la pregunta? Digo, ¿qué es más peligroso para el hombre de bien? ¿Enfrentarse al AMPA organizado o enfrentarse a un Estado que vulnera la ley? Los dos obviamente es un tema conflictivo. Los dos, por eso le digo, este es un análisis profundo el que tenemos que hacer. Sí, así es. Es un tema, o sea, los dos tienen alta repercusión. Los dos. Exacto. ¿Okay? No, los dos tienen alta repercusión. Exacto. Así que en el momento de que el Estado hace y tiene privados de libertad a gente inocente, obviamente, como yo le decía hace un rato con el polígrafo, es más probable que un inocente, es más probable que un culpable salga inocente, a que un inocente salga culpable. Obviamente, tener en la cárcel a un inocente, está claro también que todos nos vamos a declarar inocentes, todos. Como dice el viejo dicho, somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. ¿Okay? Así haya robado, así lo encuentre con las manos en la masa, el que está delinquiendo va a decir, yo no soy. Y yo pasaba por ahí, es que me confundí. Siempre va a tratar de darle la vuelta al escenario real para decir, yo no fui, yo no soy, no es mi responsabilidad. Pero obviamente ahí es donde actúan todos los ejercicios legales, técnicos y científicos para poder determinar la veracidad en un delincuente. ¿Y por qué no usar el polígrafo también para delincuentes? Ah, usted dice que no es. Ok, entonces facilite para hacerle un examen de polígrafo para también poder determinar alguna reacción de mentira con respecto a su declaración. Entonces también aplicable para ellos, ¿por qué no? Okay. Entonces hay que utilizar herramientas técnicas científicas a favor de la investigación. Doctor, quedamos agradecidos por este diálogo y estos minutos de mucha importancia que usted les ha regalado a todos los amigos oyentes de la provincia de Manabí. Doctor John Garaycoa Cárdenas, un experto en seguridad. Muchas gracias, buenos días, doctor. Buenos días, siempre a la orden, muchas gracias.